Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Les habla su profesor Ismael Morales. Nos reunimos una vez más a través de este video, ¿cierto? Preparado para eh, ver, ¿cierto?, la nueva presentación correspondiente al material de aprendizaje número 5. ¿Ya? Comencemos. Como ustedes bien saben, ¿cierto?, hay instrucciones. Este material de aprendizaje lo trabajaremos en clases virtuales. Este material no debe ser devuelto al docente. Y recuerden archivar todo el material enviado por sus profesores en una carpeta digital o física para una posterior revisión. Debes completar la autoevaluación que se encuentra al final de esta presentación. Área temática y conocimientos. Bueno, nosotros estamos siguiendo una línea temática de PSU, ¿cierto? En relación a la prueba electiva de biología específicamente. Y esta área temática corresponde a procesos y funciones biológicas. Eh, en el detalle, con respecto a los conocimientos, bueno, estos son características y propiedades de nutrientes y biomoléculas, considerar proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleótidos, polisacáridos, monosacáridos, lípidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Ruta de aprendizaje para lograr esos objetivos, bueno, vamos a ver una actividad inicial, luego hay una lectura científica, en la cual yo les voy a dejar la lectura y las preguntas tienen que desarrollarlas en sus cuadernos. Eh, Hay una situación problema, ¿cierto?, respecto a esta lectura científica. Pueden tomar apunte también del PPT y una autoevaluación, como les decía anteriormente. Actividad inicial. ¿Reconocen algún nutriente que contenga esa imagen? ¿Conocen su estructura molecular? ¿Este nutriente forma parte estructural de las células de tu cuerpo? Estas preguntas tienen que desarrollarlas en su cuaderno. Hasta acá, jóvenes, los contenidos centrales han sido los ácidos nucleicos, que ya los vimos, los glúcidos, ¿cierto? Los carbohidratos ya también los vimos. La vez pasada vimos las proteínas y nos corresponde analizar en esta presentación los lípidos. Hemos visto y veremos, ¿cierto? Como les decía anteriormente, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, proteínas, y nos corresponde analizar los lípidos. Lípidos. Los lípidos, bueno, son una de las macromoléculas más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno. También en menor medida pueden tener nitrógeno y fósforo, ¿cierto? La unidad básica es el ácido graso. ¿Cómo se unen? Mediante enlace éster, a diferencia de proteínas, ¿cierto?, que es enlace peptídico, o carbohidrato, que es enlace glucosídico. Tenemos una clasificación mucho mayor a esta, pero esta es la importante para PSU. Ácidos grasos, diglicéridos, en este caso los fosfolípidos, que es un tipo de diglicérido, los triglicéridos y los esteroides. Esta es la clasificación principal para PSU. ¿Cuál es la función biológica de los lípidos? Bueno, energía a largo plazo. Estructural también porque forman parte de las membranas celulares, aislante y reserva. Fuentes, ¿dónde encontramos los lípidos? Origen animal, por ejemplo, la manteca, ¿cierto? La grasa. Origen vegetal, en la palta encontramos lípidos, frutos secos, aceites, maravilla. Eh, y bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos de lípidos: colesterol, ácido palmítico, ácido linoleico, entre otros. Ya, ácidos grasos saturados, insaturados, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos la clasificación general, ¿cierto? Ácidos grasos, fosfolípidos, triglicéridos y esteroides, que es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Vamos por los ácidos grasos. Si nosotros analizamos las imágenes que tenemos acá, podemos ver que hay una división de los ácidos grasos en dos. Tenemos los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Ya, la diferencia entre cada uno de ellos, entre saturados e insaturados, va a ser eh, poseer un doble enlace en su estructura. Basta con que tenga un doble enlace entre los átomos de carbono. Este es un ácido graso, ¿ya? Tenemos esta cadena hidrocarbonada, ¿cierto? Y acá tenemos un grupo que se le denomina grupo carboxilo, ustedes ya lo conocen, COOH, ¿cierto?
dobles enlaces, se le denomina automáticamente ácido graso insaturado y adopta esta forma, esta curva. Si tiene más dobles enlaces, ¿cierto? Se transforma ya en un ácido graso poliinsaturado. Un ácido graso insaturado es un ácido graso más saludable, ¿ya? ¿Y por qué se le denomina insaturado? Por poseer estos dobles enlaces entre los átomos de carbono. Si no posee estos dobles enlaces entre los átomos de carbono y se ve de manera lineal, corresponde a un ácido graso saturado. Y esa grasa saturada es la grasa dañina, la grasa que hace mal, ¿cierto? Grasa que usualmente a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. Ahí tenemos los ejemplos de los cuales les hablaba anteriormente. Si nosotros unimos dos ácidos grasos, como el caso de la imagen que está acá, aquí tengo un ácido graso y acá tengo otro, este sería un ácido graso insaturado y este uno saturado, y si los uno con una cabeza, en este caso de glicerol, ¿cierto? A esto le llamo diglicérido. ¿Y en qué momento se transforma en fosfolípido? Cuando se le añade también un grupo fosfato. Si a la parte de la cabeza de glicerol se le añade un grupo fosfato, ¿cierto? Esto se le denomina fosfolípido, ¿ya? Y son los componentes principales de las membranas celulares. ¿Qué pasa cuando los ácidos grasos se unen de a tres? Formamos los triglicéridos. Acá tenemos un ácido graso libre, ¿cierto? En este caso sería un ácido graso saturado, es lineal. Si se unen tres ácidos grasos mediante una cabeza de glicerol, que aquí está la cabeza de glicerol, ¿cierto? Ahí están los tres ácidos grasos, cada uno con su respectivo grupo carboxilo, forma un triglicérido. Los triglicéridos se almacenan en nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos una cierta cantidad de ácidos grasos y no las utilizamos, o también de glucosa en este mismo sentido, la glucosa también se puede transformar en ácidos grasos, si es que no se consume, es la energía primaria, los carbohidratos, ¿cierto? Pero si no se consume, se puede transformar en triglicéridos. Y es una forma que tenemos nosotros de almacenar los ácidos grasos en esta forma eh, trípode, ¿cierto? En base a tres ácidos grasos, y se almacena justamente porque nuestro cuerpo está preparado para enfrentar ciertos periodos prolongados sin energía, sin alimentación. Ya algo que heredamos de nuestros ancestros, ¿cierto? Que hoy en día no es necesario. Y el tejido en el cual se almacenan estos triglicéridos corresponde al tejido adiposo. Principal función, ser aislante térmico. Tienen una función de reserva energética también. Triglicéridos y adipocitos. Acá tenemos entonces un triglicérido y tenemos el grupo glicerol y los tres ácidos grasos, ¿cierto? Podemos ver un ácido graso saturado, porque no tiene dobles enlaces, y estos dos serían insaturados, porque tienen dobles enlaces ahí, ¿cierto? Ya sabemos que los triglicéridos se almacenan en células denominadas adipocitos. Los esteroides. Este es el cuarto grupo de lípidos, ¿cierto? Que tienen otra estructura, tienen una estructura de anillos, son cuatro anillos. Cuatro anillos, aquí tenemos el anillo A, el anillo B, el anillo C y el anillo D, más una cadena hidrocarbonada. Eh, este tipo de lípido, ¿cierto? El más representativo es el colesterol, que se encuentra entre los fosfolípidos, evita que estos fosfolípidos o se alejen mucho o se acerquen mucho, ya los mantiene fluidos, y de ahí viene el concepto también de membrana fluida, ¿cierto? La membrana plasmática fluida. Eh, Otro tipo de esteroides es la testosterona, la progesterona y el estradiol, hormonas principalmente sexuales. Tienen una estructura muy similar, corresponden a lípidos también, ¿ya? Pero que tienen una función hormonal, en este caso estas tres que están acá. El colesterol no se encuentra solo cuando está en nuestra sangre, el colesterol se une a proteínas, ¿ya? Si se une a muchas proteínas, ¿cierto? Esto se le denomina HDL. Cuando el colesterol circula en la sangre de esta manera, se le denomina como colesterol bueno, colesterol sano. Estas proteínas evitan que esta estructura se adhiera al endotelio, a las paredes internas del sistema circulatorio. Al
Cuando el colesterol en su mayoría tiene pocas proteínas, ¿cierto? Y en su gran mayoría es solamente colesterol. A este colesterol se le denomina LDL, Low Density Lipoprotein. Este de acá es el High Density Lipoprotein. Y en este sentido, este colesterol, ¿cierto? Tiende a adherirse a las placas, a las arterias, ¿cierto? Formando placas aterómicas. Obviamente esto obstruye el flujo sanguíneo y se producen los infartos al miocardio. Ya esa es la diferencia entre lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. No es simplemente colesterol, es colesterol pero unido a proteínas. Cuando tiene muchas proteínas se le denomina HDL y cuando tiene pocas proteínas se le denomina LDL. Este colesterol es el que tiende a adherirse, ¿cierto?, en el endotelio, en esta pared interna de las arterias. Esta noticia corresponde a una noticia bastante actualizada, desde ahora del 2020, estudios que se hicieron en China. eh, Se los voy a dejar para que lo lean, ¿cierto? Y después vienen unas preguntas que tienen que resolver en su cuaderno. Es un artículo bastante controversial porque habla justamente del colesterol malo, ¿cierto? En este caso el LDL, estaría jugando un papel bastante relevante en aquellas personas que están infectadas con COVID-19. Acá les dejo la noticia, ¿cierto? Para que la analicen. Este artículo, base a estudios que se han realizado en China, y acá están las preguntas para que ustedes las resuelvan. Ya. En el cierre de la clase, ¿cierto? Bueno, moléculas orgánicas que ya hemos visto: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Con respecto a las proteínas, vimos sus funciones, ¿cierto? Y vemos sus cuatro estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Con respecto a los ácidos nucleicos, también vimos sus características y sus diferencias, específicamente tanto del ADN como del ARN. Vimos también los carbohidratos y su clasificación, ¿cierto? Y hoy acabamos de ver los lípidos, ¿cierto? Y también su clasificación en ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Como ustedes ya saben, se les deja la autoevaluación, ¿cierto? Que tienen que completar en sus respectivos cuadernos. Es todo por mi parte. Ha sido un gusto, ¿cierto? Una vez más, y nos vemos en clases virtuales. Espero que todos puedan estar presentes. Nos estamos viendo, jóvenes. Un abrazo a todos, que estén muy bien, cuídense.